Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das para estar ante tu presencia. Te doy gracias porque la verdad, Señor, tú permites este medio para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Te pido una doble porción de tu gracia sobre Reinaldo, que va a llevarla y ministrar tu palabra esta noche. Y a nosotros que nos des corazones entendidos y mentes muy atentas para escuchar tu palabra y aprender más de ti, Señor. Sí, Señor. Gracias te doy por cada miembro que está aquí reunido y los que aún están por reunirse. Bendícenos, Señor, para que podamos siempre llevar una vida alrededor tuya, Señor, una vida cristocéntrica, negando y dejando todo el orgullo y que seamos siervos, que estemos anclados a tu vida para que podamos llevar mucho más frutos y que estemos dispuestos a aceptar tu perfecta voluntad. En Cristo te lo pido, mi Dios. Amén. Amén, gracias. Muy excelentes peticiones que coinciden, ¿verdad? Exactamente con lo que estamos estudiando y lo que vamos a ver ahora también. Así que vamos a compartir pantalla. Em, ok. Bien, vamos a comenzar. Aquí estamos. Vamos a hablar ahora con el tema de la palabra y la oración. El tema de la palabra, la importancia de la palabra de Dios y la oración. El texto que vamos a estar desarrollando ahora, seguimos avanzando, pero el texto de hoy está en versículos 7 y 8 del capítulo 15 que estamos estudiando. Entonces vamos a hablar de la palabra, la oración, como, como elementos de fortaleza, como alimento o como base para llevar mucho fruto, ¿verdad? Porque puede dar fruto, más fruto y mucho fruto. Y la idea es que en nuestro Padre glorificado, cuando nosotros llevamos mucho fruto. Así que vamos a hablar de esto como el combustible del fruto. O sea, ¿qué es lo que hace que el fruto realmente sea abundante? Esa es la idea. Entonces comenzamos con la clase número 4 con el tema la palabra y la oración. Y vamos, este es un tema realmente que está muy, muy bonito y que debemos de poner la mayor atención para poder extraer el mayor beneficio de los principios que vamos a ver en esta oportunidad. Así que pues vamos a comenzar haciendo un breve repaso, o sea, conectando la clase anterior con esta, porque la vez pasada enfatizamos la palabra permanecer y dijimos que la palabra permanecer era no era pasar por un lugar y estar un par de días, sino la intención es llegar a un lugar para quedarse ahí, para morar ahí. Ese fue el énfasis de la clase 3. Y en esta clase vamos a hablar acerca de cómo es que debemos orar y el resultado que es llevar fruto. Y más allá, ¿qué tipo de frutos es lo que Dios está esperando de nosotros? Porque estamos hablando de fruto y estamos hablando de la vid. Lo que se nos viene a la mente es uvas y estamos pensando llevar muchas uvas. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a los frutos? ¿Qué tipo de frutos es lo que un creyente que está bien unido a la vid da? Esa es la idea. ¿Qué tipo de frutos y cuáles son los tipos de frutos que nosotros estamos dando? ¿Y cómo afecta esto nuestro carácter y nuestro, digamos, nuestro plan de cristianismo? Vamos a ver si el plan que tengo coincide con el plan que Dios quisiera que yo tuviera. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora
Y el texto que vamos a estar usando es el siguiente. Vamos a leerlo con atención y despacio. Dice así: si permanecéis en mí, está hablando la vid, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, un discípulo, verdaderamente un discípulo, no un cristiano común y corriente, no un asistente a la iglesia, sino un discípulo que realmente se define como tal, que es un seguidor de Jesús, debería de estar llevando mucho fruto. ¿Con qué objetivo? Para glorificar al Padre. ¿Cómo es eso? Pidiendo, orando, para que el Señor dé las respuestas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Permaneciendo en la vida. ¿Ven cómo me fui al revés de este versículo? Y ahora lo vamos a decir de esta manera. Si yo estoy conectado a la vid, estoy puesto ahí en la vid como pámpano, entonces voy a estar poniendo en práctica y aprendiendo las palabras de Dios. Esto va a hacer, conociendo la voluntad de Dios, esto va a hacer que mi oración esté en función o en línea con la palabra de Dios. Por lo tanto, yo voy a tener las peticiones que he hecho porque estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cuál es el propósito? Glorificar a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios? Llevando mucho fruto. Y entonces así vamos a ser discípulos. Cuando dice la Biblia, por tanto, ir y hacer discípulos, este es el tipo de discípulos que Dios quiere que nosotros estemos formando. Discípulos que están glorificando a Dios con sus múltiples y diferentes frutos. ¿Por qué? Porque todos esos frutos vienen de estar conectado con Cristo. Entonces, dos versículos son la base de lo que vamos a estudiar en esta ocasión. El propósito, el objetivo a lo que le queremos apuntar en esta clase es que el creyente aprenda a utilizar la palabra de Dios y la oración intercesora. Es decir, vamos a aprender acá no cómo hacer oraciones personales, sino ir más allá de orar conforme el propósito de Dios en tu vida. No convencerme a Dios de que me dé las cosas que yo le estoy pidiendo, porque en realidad la oración no se trata de convencer a Dios, sino de que Él nos convence a nosotros de que oremos conforme su voluntad. Y entonces, si estamos en la palabra y orando conforme la palabra, entonces no vamos a tener una oración ritual, religiosa, sino que vamos a tener una buena relación con el Señor. Leo nuevamente, dice así: que el creyente aprenda a utilizar la palabra de Dios y la oración intercesora como rituales religiosos, no como rituales religiosos aislados, sino como los canales orgánicos a través de los cuales la savia divina limpia, nutre y activa la productividad del pámpano. Es decir, si yo ya estoy conectado porque permanezco en la vid, entonces hay dos elementos importantes que van a permitir que ese pámpano, o sea, yo mismo, me esté alimentando, que yo esté siendo fortalecido, que los nutrientes estén llegando a todas las áreas de la rama del pámpano que soy yo. Y esas canales, esa forma en que yo me voy a nutrir es a través de la palabra y la oración intercesora. ¿Ok? Ese es el objetivo, que le demos importancia a estas dos cosas en nuestra relación con el Señor. Bien, entonces comenzamos. Las palabras de Cristo como la savia. Es ese alimento que va llegando al pámpano, entra por la ramita y se distribuye en todas las áreas del pámpano.
nutriendo todas las áreas del pámpano. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Está diciendo el Señor, vean, hay una condición. Ese sí que aparece al inicio del versículo 7 es un sí condicional. Y ese sí condicional mostrando, lo que está mostrando es lo que Él quiere. Y Jesús nos va a decir acá, ok, si tú haces esto, entonces viene esto, ¿verdad? Entonces el Señor está poniendo una condición y es una condición indispensable y absoluta para que el poder de Dios sea visible en nuestra vida, en la rama, en el pámpano. Si queremos ver el poder de Dios manifestado, o sea, la fuerza de la savia manifestada en nosotros, una rama frondosa, muy fuerte y cargada de frutos para la alabanza y la gloria de Dios, entonces aquí está la condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está. Si mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ahí viene la consecuencia. Pero aquí analicemos la condición que el Señor Jesús nos da. Cuando dice, si permanecéis en mí, estamos hablando de una unión de relación que hemos estado estudiando en la anterior, permanecer en la vid. El pámpano que está bien incrustado, bien pegado a la vid, como una firme convicción de que no hay esa esperanza de fruto fuera de él. Es decir, si yo puedo generar algún fruto, son frutos vanos, frutos ácidos, frutos amargos, frutos que no son para la gloria y para la honra de Dios. Como dijo el Señor, que Dios cuidó la vid y todo allá, la vid que era Israel, y dice, y produjo uvas agrias. Entonces, quiere decir que un agricultor, o en este caso el labrador, ¿qué es lo que espera? El mejor fruto de su sembrado. Y si el resultado es un fruto que no es el esperado, entonces no estamos glorificando al Señor. No cumplimos el propósito. Así que no solo es dar fruto, sino que qué calidad de fruto es ese. Puede ser un fruto que sea producto de nuestro esfuerzo humano, que es un fruto que no sirve, o puede ser el fruto que es parte de la naturaleza del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el fruto que Dios está esperando. No el que el ser humano genera, porque ya lo vimos la semana pasada, que nosotros podemos generar cosas buenas, pero son vanas. Heno, madera y hojarasca. Pero el Señor quiere que nuestros frutos sean como oro, como plata y como piedra preciosa. Eso es para alabanza y la gloria de nuestro Señor, del labrador, del agricultor, de nuestro Padre. Y si yo permanezco y estoy unido, entonces el alimento que necesita el pámpano son las palabras de Dios. ¿Y qué palabras? Bueno, aquí hay una cosa interesante. No estamos hablando de la palabra en general, sino una palabra específica. Son esas palabras que se requieren en un momento específico, que son las que me van a guiar, me van a fortalecer y me van a animar. No estamos hablando de que si soy un creyente, no, estamos hablando que si creo esta palabra específica que me va a ayudar en un momento específico también. Entonces, para ir aclarando esta situación, veamos que la palabra es como un alimento, como un combustible. Las palabras de Jesús deben de habitar en nosotros. Cuando su palabra satura nuestra mente, comienza a rediseñar nuestros deseos.
vivimos para complacernos a nosotros mismos, sino el siervo vive para complacer a su Señor. Y esa frase es la que nos cuesta entender, porque seguimos viviendo como que si nosotros vivimos para complacernos, para autocomplacernos. Pero ese no es el estilo de vida que Dios anhela y quiere para nosotros. Por eso nos desviamos. No pedimos o no vamos a orar para que se cumplan nuestros caprichos, sino para que la voluntad de Dios sea manifestada a través de nuestra propia vida, de nuestras propias decisiones. Entonces, este es el propósito que Dios quiere. Muchos de nosotros entramos al cristianismo con un enfoque equivocado. Aquí voy a abrir una oportunidad para que podamos platicar, para que me gustaría escuchar el concepto, cómo ustedes lo ven y qué opinan acerca de esto. Pero vamos a dar la idea primero. Muchos de nosotros estamos en el cristianismo con un enfoque equivocado. Vivimos como que si nosotros fuéramos el Señor y que Dios es nuestro siervo. Y nosotros le oramos y le pedimos, hazme esto, hazme lo otro, dame aquí, dame allá. Y el Señor tiene que contestarnos las peticiones que nosotros estamos haciendo. O sea, tenemos un enfoque. No es el que hemos venido para ser siervos, pero todo depende de cómo nos han formado en el cristianismo. Todo depende de cómo hemos sido formados. Cuando nosotros nacimos de nuevo, es decir, cuando llegamos y abrimos la puerta al cristianismo, al evangelio, eh, lo que realmente aceptamos fue que estábamos dispuestos nosotros a ser formados por su palabra y que nos comprometíamos a ser sus discípulos. Cuando yo dije sí a Cristo, en realidad, lo que debía haber entendido en ese momento era, sí, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero seguirte. Y a un discípulo hay que bautizarlo, hay que enseñarle las palabras que yo os he enseñado, dijo el Señor, para que sean guardadas. Entonces, pero no es ese concepto. Tal parece que nosotros pusimos un énfasis en la salvación y lo que aceptamos fue la salvación, un boleto para ir al cielo. ¿Quieres ir al cielo? Sí, aquí está tu boleto, ok, lo acepto. Y, y ya eres salvo. Ay, qué bueno, ya soy salvo, sí. Y ya no importa lo que tú hagas, tú ahora ya tienes la vida eterna. Qué bueno, entonces yo soy libre, sí, eres libre. Y yo me pongo a hacer lo que yo quiera y me acomodo el cristianismo a mi manera. Entonces, pero la pregunta es para eso? ¿Fue lo que el Señor nos llamó? Se nos pasó por alto que el objetivo era ser sus discípulos, que nosotros fuéramos sus discípulos. Y entonces el resultado es que muchos creyentes y pocos discípulos. Y la Biblia dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el objetivo por el cual nosotros llegamos a Cristo, para que nos enseñaran a guardar todas las cosas que Dios les había enseñado a sus discípulos, es decir, la palabra de Dios. Pero no está, muchos en el cristianismo no están para eso, sino están viviendo su vida totalmente independiente de Dios y se han ajustado a un cristianismo y un concepto de Dios tal cual ellos lo conciben. Entonces, eh, ¿qué piensas tú de este concepto? ¿Cómo ves esto? ¿Realmente crees que estamos bien enfocados en el cristianismo o, o estamos viviendo un cristianismo que no lo hemos captado el compromiso real con el que Dios nos ha recibido? Ciertos conceptos básicos de entrada como que no los entendimos, pero sí me gustaría que active su micrófono y me gustaría escuchar qué piensas acerca de este tema que estamos hablando ahorita. Buenas noches, hermano Rey. Yo Muy quisiera buenas opinar algo. noches, sí, Anita, gusto de saludarte. Gracias, saludos, hermanos. Fíjese que Gracias. yo estaba pensando en eso que usted está hablando, de que Sí, hay mucha falta de compromiso hoy en día como creyentes, ¿verdad?
Sí. mucha falta de compromiso y lo vemos como muy superficial y realmente estamos llamados a crecer, ¿verdad? Como a crecer y realmente ahorita hay muchos, hay en general, pues lo que se está viviendo el cristianismo muy, demasiado materialismo, demasiada imagen, ¿verdad? A veces dicen, recíbelo y quieren pedir grandes cosas el creyente por ser creyente, pero Dios tiene un plan para cada uno y cada vez que podamos intimar con Dios, cada día, ¿verdad? No vivir un evangelio superficial nada más, sino que tener un compromiso con Dios acerca de nuestra relación con Dios, ¿verdad? No ser algo tan efímero como es hoy en día en la mayoría, pues, o sea, realmente cuando Cristo venga se va a dar cuenta, vamos a tener muchas sorpresas, ¿verdad? ¿Quién es verdaderamente una planta o la uva, digamos, y quién es Ujú. la que es la mala planta, ¿verdad? Sí. Ok, excelente, Anita, muchas gracias porque sí, como tú dices, a veces creemos que la mucha fe y la fe fuerte tuerce la mano de Dios, porque yo declaro y entre Ujú. más lo declare, al final ya Dios está Sí. comprometido a darme lo que yo declaré porque yo tengo fe. Ya no es conforme a la Ujú. voluntad de Dios, sino conforme a la mucha fe que la persona tenga. Y no Así ese es el es. enfoque, ¿verdad? Sí, muchas Ujú. gracias, Anita, Bueno, excelente. feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Hermano Alfonso. Y buenas noches, Pastor Muy Nelson. buenas noches, mi hermano. Pues sí, hoy en día estamos muy saturados de esas falsas doctrinas llamada el Evangelio de la Prosperidad, donde realmente, pues muchos hermanos equivocadamente, ¿no? Empiezan a predicar de riquezas, de volverte rico, pidiendo casas, autos, haciendo declaraciones, ¿no? Diciendo, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Y vaya que, pues para mí es un atrevimiento pues muy, eh, es una declaración que hacen estos personajes que, pues yo digo que están fuera de lugar porque realmente, pues no creo que Dios les conceda eso. Muchas veces hasta queriendo forzar a Dios con esas, declaraciones, ¿no? Diciendo yo te ordeno o yo te digo. Sí, hay un canal muy, en estos días que es un canal de televisión, ¿no? Americano, ¿no? Y pues sí, donde sale gentes, la clásica maratónica, ¿no? Donde realmente, pues Ujú, mucha gente se engancha, ¿no? Cuando realmente el propósito del evangelio es salvación y vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay de otra. Ajá, y la misma Biblia nos va llevando de la mano, ¿no? Todo lo donde dice Jesús a los discípulos, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, todo os lo dará, pero siempre y conforme a la voluntad pues también del Padre, porque nosotros no somos nadie para forzar una situación, ¿no? Como haciéndole manita de puerco a Dios, ¿no? De, ay, ujú, si no me das esto, pues no te suelto, ¿no? Entonces, ujú, pues realmente sí es un despropósito, ¿no? De muchos predicadores que realmente llevan al pueblo, ¿no? A un evangelio que realmente, pues no, un evangelio de la riqueza, un evangelio de la prosperidad. ujú. Entonces, el enfoque tiene que ser ese, predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, salvación, vida eterna a través de Él, porque pues Sí, no hay sí, otra manera. Sería mi comentario, pastor. sí, no, muy bien, hermano. Sí, es así, ¿no? El énfasis queda en él, no en nosotros. Y nosotros no hemos sido invitados aquí para decir, ok, tú pida lo que quieras y Dios está casi obligado a dártelo. Y no solo eso, sino la naturaleza de nuestra invitación al cristianismo debe de ser entendida, de que no venimos aquí a mandar, venimos a obedecer, a ser discípulos del Señor. ¿Algún otro comentario, si alguien quisiera decir algo adicional? Buenas noches, hermano. Sí, buenas noches, mi hermanita, adelante.
Sí, hermano. Hermana Susana. Bueno, sí. Gracias, buenas noches a Sí. todos. Gusto de Eh, saludarte, Susana. igualmente, pastor. Sí. Aquí lo que dice que muchos de nosotros entramos al cristianismo con enfoque equivocado. Bueno, nosotros estamos viendo eso ahorita en nuestro templo, ¿verdad? Porque hacemos actividades de evangelismo fuera de un hospital, en una plaza. Hay personas que aceptan a Cristo, les tomamos su nombre, pero ya no les damos seguimiento, o sea, no hacemos discípulos. Y es lo que dice Ujú. aquí, ¿verdad? Que nomás son creyentes, pero no discípulos. Y estábamos justamente hablando de eso, ¿verdad? Con el pastor y unos líderes, porque ya no sabemos qué pasa con la persona, si lo hizo de corazón, si entendió qué fue lo que hizo, porque puede ser por emocionalismo, puede ser Sí. porque se sentó presionado, por Presionado. diferentes motivos, ¿verdad? Pero ya no sabemos qué pasa después con la persona. Entonces, estábamos justamente tratando eso, que debemos de cambiar, debemos de tratar de acercarnos a las personas, de darle seguimiento. Yo les decía, mi ejemplo, ¿verdad? Allá en Miramonte, fue un año de academia bíblica Ujú. y para el discipulado. Entonces, debemos de hacer eso para que la persona esté segura de la decisión que ha tomado y así pues pueda llevar frutos. Sí, así es. Si no se forma, no hay frutos, ¿verdad? Inclusive dice que la semilla que fue sembrada, el enemigo la puede hasta quitar. Muchas gracias, Susanita. Hermana Mayela. Sí, pastor, yo veo que eso es un problema muy crítico porque eso se está viviendo casi a nivel mundial de las iglesias o las congregaciones. No sé, pero la mayoría de los comentarios que he escuchado, yo creo que no solo uno, la congregación de uno tiene, ¿verdad? Este, cuando nosotros estábamos en la otra iglesia que era verdaderamente bastante amplia, bastante grande digamos, en creyentes, nos dan seguimiento, digamos, en preparación y todo eso, ¿verdad? Para hacer células en las casas, nos preparan, estuvimos en escuela de líderes y de todo, pero eso era en San José. Sí. Ahora, yo no vivo en San José, me trasladé a una zona rural y vieras cómo me ha costado, pastor, porque verdaderamente es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Todo. ¿En qué sentido? Bueno, como dice ella, la hermana que estaba hablando anteriormente, lo que es el cuerpo, digamos, el ministerio de evangelismo. Ok, se entiende que, digamos, el cuerpo del evangelismo se evangeliza las personas que se reconcilian con el Señor, las personas que aceptan al Señor, este, allá donde estábamos nosotros se llevaba un reporte, unas hojas, para poderle dar seguimiento a las personas, de las almas que verdaderamente se entregaron a Cristo. Pero Sí. digamos, si esas almas no tienen un seguimiento, ya no serán pescas, sino que ya son abortos en todo sentido. Ujú. Entonces, a veces uno trata, porque no es que uno sea perfecto, pero lo que uno tiene, pues uno lo da para mejorar el cuerpo en Cristo y la congregación donde uno está, aportar ideas. Pero a veces, lamentablemente, uno aporta ideas, pero como que uno no se siente como que lo acepten a uno, porque lo que le dicen a uno es que usted viene con mucha doctrina de esa iglesia, de que usted viene con un montón de cosas, uno tal vez imparte ideas de hacer, digamos, documentación para poderle dar seguimiento a las almas, para que no se las lleve, como usted dice, pastor, esa Ujú. semilla y el diablo se la lleva. Entonces, Sí. yo pienso que en ciertos lados, espero en Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que sea aquí, digamos, a nivel rural, Finca 11, Finca un montón de cosas aquí en Sarapiquí y todos esos lados. Hay Ujú. muchas iglesias y entonces se ponen todos a evangelizar, a ayudar a las iglesias, sí, todo eso está bien, yo no digo nada, pero lo que yo digo es, ¿y qué pasa con ese hermano que acepta al Señor? ¿Qué pasa con esas personas Ujú. que se reconcilian? ¿Qué pasa? No hay un seguimiento, no hay digamos, ver verdaderamente para llevarlo al caminar de Cristo y poder que esa persona llegue Ujú. a la plenitud de Cristo. Pero es muy difícil, pastor, usted sabe, porque uno tiene que Ujú. apegarse
a la autoridad y al pastor que uno está en Sí, la claro. congregación. Entonces, a veces uno da ideas, lluvia de ideas, eh, ya que uno viene preparado, pero a veces le dicen a usted que no, que esas ideas no, y un montón de cosas, entonces uno se siente como, ¿what? ¿Qué pasa? Es para mejorar, ¿verdad? Sí, sí, Pero bueno, pastor, eso se está viviendo mucho a nivel, yo creo que a nivel mundial, porque sí. no saben el compromiso tan grande, oiga, tan grande que es eso, una alma, ¿me explico? Ujú, ujú. Entonces, Jay, se evangeliza, qué sé yo, en Sarapiquí, y después ya y se pierde, y tal vez usted está en otra iglesia, y entonces uno se queda ahí, pero esa alma, ¿quién le está dando seguimiento? ¿Cómo? Me explico. Entonces yo pienso que hay que orar mucho para que, pues, que Dios ponga un despertar, un compromiso totalmente, verdaderamente con las almas, pastor. Sí, exacto. Y esa es la idea, ¿no? Y qué bueno que aquí en clase estamos haciendo conciencia de esa necesidad de si vamos a pescar, digamos, recibimos los peces y los volvemos a tirar al mar otra vez porque no les damos el seguimiento. Si hay que pescar, vamos con un propósito. Y sí, es triste, por eso enfatizamos esto, de que cómo estamos nosotros de comprometidos con el Señor. Y no somos la vid, somos los pámpanos, porque nosotros estamos ahí para hacer lo que la vid quiera. Y eso es un trabajo, es una tarea grande que hay que hacer y orar por los pastores, ¿verdad? Para que ellos capten la visión. Muchas gracias, mi hermana Mayela. Hermano Robert. Sí, gracias, hermano. Sí, Sí. no, que estaba pensando yo, hermano, en que a veces caemos como en una zona de confort. Vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, nos alimentamos y solo alimento y alimento. Bueno, por dicha que no estalla uno, porque imagínese, y ese alimento no lo comparte uno con nadie. Sí. Lo que hacemos es que con los mismos hermanos ahí, o sea, evangelizamos a los mismos hermanos que ya son creyentes, pero no, Ujú, o sea, no nos acordamos de que gracias a Dios que aquella persona que me llegó a hablar a mí, por dicha que no pensó igual que a como piensa uno. No, o ujú. sea, llegaron a hablarle a uno y uno está aquí gracias a esa persona que se preocupó porque yo estaba mal. Si esa Sí. persona no hubiera buscado, pues entonces no estuviera aquí. Entonces debemos de ser considerados y ir a buscar esas personas también que necesitan para que estén aquí, como estamos Ujú. nosotros. Exacto, sí, aprendiendo, recibiendo más palabras, reorientando nuestra vida. Y eso es verdad. En el Nuevo Testamento, cuando las personas llegaban a Cristo, no es la invitación como ahora. No digo que esté incorrecta porque funciona, pero en aquel momento lo que se hacía es una invitación para bautizarse. Y, y dice la Biblia, y tantos se fueron bautizados, miles eran bautizados. Entonces, ahora la invitación a bautizarse es una segunda invitación, es algo posterior a cuando hemos llegado a Cristo. Lo primero es recibe la salvación, es lo más importante, que no te vayas al infierno. Una vez estás allí, viene la otra invitación y la compartimos así como con duda, no se vaya a ofender la persona porque tiene que bautizarse, así dice la Biblia. O sea, no nos debemos de apenar porque que estamos enseñando lo que dice la palabra. Y una vez bautizado, vamos con la otra invitación, es que mira, fíjate que tú tienes que ser siervo de Dios, tú no has venido aquí a mandar, has venido para que te guíe tu vida, para que Cristo sea el Señor de tu vida. Entonces no aceptes a Cristo solo como Salvador, sino también como tu Señor y entender todo eso. Ahora, si nos dijeran ahora la invitación correcta, este, no sé si hubiéramos recibido a Cristo, no sé si hubiéramos dicho que sí, cuando el compromiso era bastante fuerte, ¿no? Ser un verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso, yo quería que reflexionáramos en esto porque a veces no nos comportamos como pámpanos sino como la vid, como que nosotros somos la vid y a veces como el labrador. No, nosotros somos pámpanos y estamos unidos a la vid y la vid está siendo cuidada por el labrador, por Dios mismo. Bien, vamos a continuar.
Aquí tenemos entonces, hablando sobre la palabra, logos versus rema. Algunos entienden este concepto, otros quizás no lo entiendan. Ahora se los voy a explicar. ¿Cuál es la idea? Nosotros estamos permaneciendo en la vid, o sea, estamos pegados al tallo principal de la vid. Somos una ramita que sale, la cual lleva los gajos de fruta. Bien, ya vimos que si la rama solo es hojas, el labrador llega y la corta para que aquellas que lleven florcita y que ya llevan frutos den más fruto. Entonces, ahí estamos pegados. Ya estando unidos ahí, lo importante es recibir el alimento correcto. Aquí es donde viene la importancia de logos y rema. Logos es toda la palabra de Dios, toda, en general, toda la palabra de Dios, todo lo que Dios ha dicho es logos. Pero el dicho exacto, el mandato correcto, la instrucción específica que yo necesito para aplicarla a un problema específico, se llama rema. Es decir, dentro de logos hay muchas remas. O sea, logos es toda la palabra de Dios. Pero dentro de la palabra de Dios hay muchas remas, son versículos bíblicos, son principios que están ahí para ser aplicados en el momento correcto, en la circunstancia adecuada y con toda convicción. Entonces yo sé que yo digo yo soy cristiano porque creo en lo que dice la Biblia, sí, pero cuando dice perdonad a los que os han ofendido, ay, ahí ya no me gusta, el rema no me gusta, el logo sí me gusta, pero el rema no. O cuando dice amar a los que eh, nos odian, eso no me gusta. A mí me gusta amar al que me ama a mí. O cuando en la palabra dice dar y se os dará. No, 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 no. Yo prefiero mejor que me den y después voy a ver si yo doy. Pero primero recibir. No, no es así. Y los principios están ahí en la palabra. Cuando me piden a mí que yo sea, que hable la verdad. A veces la verdad es dura. A veces la verdad duele. Y preferimos decir una mentira en vez de la verdad tal cual fue el hecho. Entonces, el rema, como que rehuimos al rema, pero aceptamos y decimos somos cristianos. ¿Por qué? Porque yo creo la palabra de Dios y creo y andamos la Biblia y decimos yo creo la Biblia, pero ¿crees el rema? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Realmente estás comprometido no solamente con la Biblia en general, sino con el rema de la palabra? ¿Estás ahí comprometido cuando la Biblia dice que nosotros debemos de proveer para las necesidades de los demás? ¿Estamos listos a dar? ¿O tenemos una cultura de mano extendida que nada más hacemos así para que me den? Yo quiero que me den y quiero recibir, pero recordemos que dando es que vamos a recibir. ¿Por qué? Porque si yo doy, ya Dios vio mi corazón que soy generoso. Entonces Dios me va a dar más para que yo bendiga a otros. Y si bendigo a más, Dios me va a dar más. Y así Dios hace que la palabra de Dios funcione. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿crees el rema de la palabra de Dios? Y entonces ahí es donde ya nosotros perdemos la selectividad. Ya no solo decimos creo la Biblia, creo la palabra de Dios, yo soy cristiano, sino ahora tengo que obedecer lo que dice la palabra. Hermano Alfonso. Perdón, pastor, a ver si Sí, entendí bien. Entonces, el logo es la palabra en y general, el sí, rema es todo aquel principio, ¿no? Que nos marca la Biblia. Esto enfocado, por ejemplo, hoy en día muchos no aceptan el diezmo y es un sí. principio. Ujú. Entonces, el diezmo sería un rema. Es el rema, la instrucción, traer los diezmos al alfolí. Ese es el rema. Ok, Sí. sí. Gracias, Ujú. pastor.
Sí, sí, con gusto. Entonces la idea es que nosotros incorporemos el rema, los principios bíblicos, a nuestra creencia y que convirtamos el rema, los principios de la palabra de Dios, en nuestro, digamos, en la base de nuestro proceder. Esa es la norma de mi conducta. ¿Qué cosa? Lo que dice la palabra. Entonces, si yo estoy obedeciendo lo que dice la palabra, estoy poniendo en práctica el rema. Si la Biblia dice que yo debo de amar, entonces mi corazón debe de decir, ok, yo quiero amar. Pero la Biblia también dice que amar es dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, amar es dar. Entonces, ¿qué puedo dar, en otras palabras, para mostrar mi amor? Si una persona está enferma, entonces yo le voy a mostrar mi amor con una visita, le voy a dar mi tiempo y le voy a dar, si tengo para una ofrenda, le voy a dar una ofrenda. Si yo sé que lo que necesita es un medicamento, le voy a dar un medicamento. Entonces, todo lo que yo dé a otro con una disposición del corazón, guiado por el Espíritu, eso es amor, eso es mostrar amor. Y no es el amor del mundo, sino el amor de Dios. El amor de Dios, recuerden que nunca deja de ser. Aquel que dice que yo amaba a tal persona, pero ahora ya no. Entonces, ¿con qué amor la amabas? Con el amor de Adán, pero no con el amor de Dios. Por eso el Señor dijo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Por qué? Porque el nuevo mandamiento es ahora ese amor que yo les he dado, ese amor es el que ustedes van a usar para amar a los demás. Ya no el amor que tenías antes. Ese amor está calcomido, eso es un amor que está viciado, es un amor egoísta, es un amor que busca lo suyo, es un amor que anda buscando nada más el hacer, el complacerse a sí mismo, la autocomplacencia. Entonces, no, en cambio, el amor de Dios no busca lo suyo, no es injusticia, no guarda rencor, etcétera, etcétera. Entonces, el nuevo mandamiento consiste en que nosotros amemos, pero con el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Eso es rema, es dichos específicos, principios específicos. Eso es lo que andamos buscando. No sé si alguien quiere hacer un... Ah, ok, sí. En el chat hay una pregunta. Dice, ¿el rema solo son las instrucciones o también las promesas? Entiendo que es todo lo que está dentro de la palabra de Dios, pero como solo menciona el tema de instrucciones, me genera esa duda. Muy bien, gracias por la pregunta. La idea aquí es que rema es un dicho específico, así como está en este caso. Dice rema, que es la palabra hablada, viva, específica y oportuna que el Espíritu Santo inyecta directamente a una necesidad específica. Un principio de la Biblia, ya sea que, por ejemplo, las promesas, como dice, las promesas que están en la palabra, esas promesas se cumplen. Dice que el Señor nos ha dado grandes y preciosas y grandísimas promesas para que nosotros las disfrutemos. Exactamente. Rema incluye promesas. Rema incluye también compromisos o responsabilidades o mandamientos específicos. Todos esos, esas enseñanzas, esas verdades son absolutas que aparecen en la palabra de Dios. Así que yo no puedo decir que acepto el logos si rechazo el rema, porque entonces yo ya no sería un creyente, sino que sería un religioso nada más, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante. Ahora, cómo permanecen sus palabras en nuestra vida? Primeramente, hablemos de meditar, de procesar. Meditar es procesar la palabra. Exponer el alma a la luz de la verdad diariamente. No solo leer, sino rumiar la palabra. Es decir,
trabajarla en nuestra mente, meditarla, pensar en ella, analizarla, hacerle preguntas, de tal manera que finalmente entiendo el mensaje. Ya lo entendí, ahora ¿qué hace falta? Pues obedecer. Pero es importante entender lo que dice el texto en su contexto. En segundo lugar, es memorizar. ¿Cuál es la idea aquí de memorizar? Que tú sepas el principio. Tal vez no tanto que te memorices exactamente las palabras que aparecen ahí, sino que sepas cuál es la instrucción de Dios en un momento específico. Por ejemplo, si una persona te ofende, ¿cuál es la instrucción de Dios? Perdónalo. Y yo no le puedo contestar, no, porque la venganza es del Señor. ¿Ves? Usamos dos dichos, usamos dos remas. Uno, perdonar, y otro, dejar la venganza al Señor, que el Señor se entienda con él y yo voy a seguir adelante. ¿Entiendes? Entonces, si yo lo sé, tal vez no me lo sé exactamente cómo es la frase que ocupa, pero el principio ya lo conozco. Recordemos que no es importante el hecho de que lo diga exactamente, sino que obedezca exactamente. Eso es lo importante y es lo que viene. El fruto es la prueba final de que la palabra ha echado raíces profundas en el corazón. O sea, obedecer es vivir la palabra. Es cuando la palabra se une a nuestro ser en obediencia, la palabra de Dios se vuelve vida. La palabra de Dios es vida, pero necesitamos obedecerla para que realmente la palabra haga su efecto en nosotros. Y ese efecto es lo que se conoce como fruto. Eso es el fruto. Entonces es ir a la palabra, conocer la palabra, practicar la palabra, o sea, ya sé el principio, tenerlo listo el principio y ponerlo por obra, vivir la palabra del Señor. Esa es la idea para poder permanecer. Ahora, la oración. ¿Cómo vamos a hacer la oración? Una oración que esté alineada es una oración eficaz. ¿Alineada con qué? Con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que dice, si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye? Y si sabemos que Él nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es exactamente lo que estamos hablando. Una oración alineada con la voluntad de Dios, es decir, con su palabra, con lo que dice la Biblia, es una oración eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que libera poder. Eficaz es que cuando pedimos esa, hacemos esa petición a Dios en oración, se desata el poder de Dios. Eso es una eficacia, es que se realiza el poder de Dios. Y por eso dice ahí el pasaje, en el versículo 7, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero no sacar este versículo de su contexto, porque ya dijo, si permanecéis en mis palabras, ¿verdad? Si permanecemos en Él primero y luego permanecen mis palabras en Él, dice, o sea, nosotros debemos de permanecer en la vida y recibir la palabra de Dios, permanecer no solo conociendo, porque el conocimiento en realidad no libera el poder se libera cuando creemos y actuamos. Creer es la definición de fe es creer y hacer lo que dice la Biblia. No solo creer, porque hay muchas personas que creen, aún Santiago dijo que hasta los demonios creen y tiemblan, pero la idea es creer y hacer lo que dice la Biblia. Y entonces viene el poder que se realiza en nuestra vida. Entonces, no tomemos mal este versículo fuera de su contexto, sino la palabra de Dios le precede. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese es un principio que va a impactar nuestra vida y vamos a ver el poder de Dios manifestado en nosotros cuando nuestra oración está alineada conforme la voluntad de Dios. Aquí es donde decimos, ok,
No es que entre más fe tenga yo, mi oración tiene que ser contestada. No, no es así. Esa fe de la cual estamos hablando es en las palabras que Dios ha dicho, no es en los deseos personales que tú tienes. Porque cuando una persona tiene el deseo de tener algo y comienza a pedirlo, pero con una convicción, yo lo quiero y Dios me lo tiene que dar, casi como a nivel de berrinche, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que sucede es que tú te autosugestionas, pero porque estás autosugestionado, Dios no te va a contestar, sino si estás orando conforme la voluntad de Dios. Entonces, aquí la autosugestión no vale, porque nuestra oración debe estar alineada con los principios bíblicos de la palabra de Dios y no alineada con nuestros deseos personales o deseos carnales, si podemos decir, o con nuestros propios deseos, sino con los deseos de Dios. Entonces, la oración efectiva, es decir, o será hecho, esa frase que dice, pedid todo lo que querrás y os será hecho. Esta no es una promesa en blanco para que nosotros pidamos lo que sea y le digamos a Dios, Señor, como tú dijiste allí, hoy tienes que cumplirme. No, mira todo su contexto. Es la libertad del pámpano que al compartir la savia de la vid, desea lo mismo que la vid desea. Esa es la idea, o será hecho. Cuando el pámpano lo que quiere es fortalecerse para dar fruto, la vid lo va a fortalecer o será hecho. Toda necesidad que el pámpano tenga y viene en una petición, la vid se lo provee, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Entonces tenemos una oración efectiva 100%. La oración contestada es la evidencia de una conexión saludable con el pámpano y la vid. Nuestras oraciones deben de estar en sintonía o de acuerdo o conforme la palabra de Dios. Por eso yo debo de conocerla, porque entre más la conozca, voy a hacer oraciones más ajustadas a la voluntad de Dios y no a mis deseos personales. Entonces yo no voy a pedir a Dios que me dé un elefante blanco de 2,5 metros, porque yo eso es lo que quiero y ya lo declaré y yo voy a querer un elefante blanco de 2,5 metros. Y entonces yo le voy a pedir todos los días hasta que Dios me conteste. Nunca te lo va a dar el Señor, porque estás pidiendo conforme tus deseos y no conforme la promesa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esa frase, os será hecho, está condicionada. Así que no la podemos sacar del texto y usarla para pedir a Dios todos mis deseos personales. No se puede. Entonces, dice el pasaje, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, esto es efectividad. De eso estamos hablando. Entonces, la alineación de la voluntad. Nuestra voluntad alineada a la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que nosotros pedimos, ese que pedimos, debe de estar conforme la voluntad de Dios. Es decir, hay un pasaje que me apoya en mi petición. Excelente. Yo puedo orar para que mi vecino se convierta. Yo puedo orar para que yo pueda ser generoso y yo pueda comenzar a dar mis diezmos y ofrendas. Sí, está bien, es la voluntad de Dios. Yo puedo orar también para poder decir, yo quisiera apoyar
misiones. Yo quisiera apoyar a un hermano que está sirviendo al Señor. Yo quisiera ayudar en la obra, pero no tengo, Señor, provéeme para que yo sea de bendición. Está bien, puedes pedir, Dios te va a bendecir. Puedes orar, Señor, yo quisiera un cuarto adicional en la casa para poder hospedar a los siervos de Dios que pasan por acá, para que cuando la iglesia diga, miren quién tiene un cuarto para recibir a unos hermanos que vienen, tú vas a ser el primero que levanta la mano. ¿Por qué? Porque sí, Dios te va a contestar, porque estás orando conforme la voluntad de Dios, no para tus deleites, no para otra cosa, sino para cumplir el propósito el propósito divino, el propósito que Dios quiere hacer en ti. Entonces, una rama que está saturada de la palabra de Cristo ya no desea cosas que alimenten su carne o su orgullo. Sus deseos se alinean con los deseos de la vida. Ese es el principio. Entonces, eh, por lo tanto, pides lo que la vid quiere producir. Tú, el pámpano no le va a decir a la vid, yo quiero dar mangos, pero soy un pámpano de uvas. No puedes dar mangos. No, pero yo quiero dar mangos y a mí me gustan los mangos, yo quiero dar mangos. Pues no va con la naturaleza de la voluntad de la vid. No, sigue pidiendo eso, pero nunca lo vas a tener. ¿Verdad? Tus deseos deben de estar alineados con los deseos de la vid. Por tanto, entonces, lo que vamos a pedir es lo que es conforme la voluntad de Dios. Y entonces, cuando pedimos eso, todo lo que queréis, dice el pasaje, todo lo que queréis, si permaneces en la vid y permaneces en su palabra, dice, pedid todo lo que queréis, todo. Tienes la libertad de pedir todo lo que queréis, porque ya estás conforme su voluntad. Y lo que hayas pedido, eso Él te lo va a conceder. Y eso debe de llenarnos de gozo y de alegría porque hemos aprendido a orar conforme su voluntad. Y qué hermoso, hermanos, podemos pensar, ¿qué peticiones puedo hacer para estar seguro que Dios me va a contestar? Entonces ya comienzas a salir de tus deleites y comienzas a pensar en la obra, en la conversión de una persona, en proveer para un ministerio específico, en llevar el evangelio a nuevos lugares, en que pedir al Señor que ponga en el corazón de algunos que salgan de misioneros. Entonces podemos pedir un montón de cosas. A medida vas leyendo en la Biblia, vas a encontrar textos que tú puedes convertirlos en oraciones. Y eso va a ser de mucha bendición. Entonces, no siempre la oración es pedir cosas buenas, sino conforme la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que pedir, no solo cosas buenas, sino como que estén conforme la voluntad de Dios. Porque a veces estamos pasando por una prueba, estoy enfermo y digo, Señor, sáname. Espérate, hay un propósito en esa enfermedad. Entonces quizás la oración no debe ser sáname, sino, Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad? Ok, Dios te contesta, Dios te contesta. Y allí puede ser que Dios te dé unas enseñanzas y una fortaleza de fe excelentes. Pero ese es el propósito. No quites la prueba porque Dios te la ha enviado con algo específico, con un propósito. Busca ese propósito y entonces la prueba cumplió su objetivo y ya Dios retira la prueba porque ya tú alcanzaste el objetivo que Dios quería, fortalecer tu fe, tu vida espiritual. Entonces, importante, nuestra oración contestada está en función o alineada con la palabra de Dios. Entonces, la oración debe de ser para fortalecer al pámpano, para que el pámpano pueda dar mucho fruto, frutos que no se caigan, que permanezcan. Entonces, la oración en este contexto no es un monólogo aburrido de estar hablando y hablando y hablando, sino hay un objetivo. Es el mecanismo de succión por el cual la rama absorbe de la vid o del tronco los nutrientes que necesita.
la paciencia, el amor, poder, revelación, etcétera. Palabra de Dios, palabras de aliento para una persona, palabras de edificación, etcétera. ¿Para qué? Para dar frutos. Entonces, si no hay oración, el canal se obstruye y la rama se seca. Necesitamos orar para que todos los vasitos a través del cual se mueve la savia estén limpios, que no haya ningún obstáculo y que pueda fluir todo el alimento espiritual que pueda llegar y que el pámpano esté fortalecido y que dé mucho fruto, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, ¿para qué pedimos? Échale un vistazo a tus oraciones y evalúalas si son para que el ministerio salga adelante, para que el propósito de Dios se cumpla en ti, en tu familia, entre tus vecinos, en la iglesia, en el mundo, o solo estás pidiendo para tener zapatos, carro, casa, muebles, solo para cosas. ¿Está creciendo el evangelio o el reino de Dios porque Dios está contestando tus peticiones? ¿O solo está llenando de cosas tu casa? Debemos de pensar qué oraciones estoy haciendo que van en función, que van bien coordinadas con la voluntad de Dios para mi vida. Estoy orando para que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. Entonces, evalúa tus oraciones y te vas a dar cuenta por qué a veces las oraciones no son contestadas. Estamos orando por el vecino, excelente. Estamos orando por eh, que Dios se manifieste en una necesidad en la iglesia. Está bien, excelente. Estamos orando porque hay personas que no se han bautizado. Está bien. Y así, orando, de esa manera Dios va a bendecir. Ahora, esto no quiere decir de que Dios no quiera llenar tus necesidades, ¿sí? Pero recuerda, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que el mundo desea van a ser añadidas, porque Dios es un Dios proveedor y es bueno y te ama, y Él sabe qué necesidades tienes, y Dios te va a bendecir abundantemente. Así que es el tipo de oración que debemos de tener. Entonces, recordemos el Salmo 1. Salmo 1, bueno, podríamos pasar mucho tiempo hablando en el Salmo 1, pero solamente quiero enfatizar algo aquí. Dice que ese árbol está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. ¿Y por qué da su fruto a su tiempo? Porque antes había dicho, porque en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces, ese árbol está bien nutrido, bien alimentado con la palabra. En la ley de Jehová está su delicia. Entonces, queremos ser árboles que dice, y todo lo que hace prosperará. Un árbol que todas las ramas dan frutos y glorifican al Señor. Eso es algo hermoso y que estamos viendo acá. Entonces, vamos con el tema del fruto. El Padre se glorifica cuando el pámpano da mucho fruto. Podemos dar fruto, podemos dar un poco más de fruto y podemos dar mucho fruto, muchísimo fruto. Y dice la Biblia, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un avicultor es aquel que cuando va a visitar el viñedo, cuando ya está como dice la palabra, el labrador, cuando llega y ve todas las plantas de uvas cargadas de uvas, él se alegra muchísimo, él está feliz porque dice, wow, esta cosecha va a estar muy buena. Va a ser excelente. Es como cuando ve una iglesia llena de miembros y que cada miembro está dando fruto, está bendiciendo, el Señor se glorifica en aquella iglesia.
el Señor se manifiesta grandemente. Entonces, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, están obedeciendo mi palabra. Esa es la forma en que nosotros vamos a glorificar al Padre, llevando mucho fruto. Entonces, una rama o un árbol puede parecer muy bonito, lleno de hojas, y tiene muchísimas hojas. ¡Ay, qué bonito se ve el árbol con hojas! Pero Dios prefiere que no tenga hojas, pero que tenga fruto, muchísimo fruto. Y eso es para la honra y para la gloria de Dios. Entonces, veamos, ya nos vamos acercando al tema del fruto. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿qué tipo de frutos está esperando Dios en nuestra vida? Porque hemos hablado de frutos y de frutos, pero ¿cuáles son esos frutos que la palabra de Dios menciona? La palabra fruto en la Biblia es una palabra plural, es decir, no se refiere a un fruto específico, o sea, estamos hablando de uvas, sí, la parábola es, o la semejanza es con uvas, pero el racimo de uvas tiene bastantes uvas y nosotros vamos a dar racimos de frutos, de muchos frutos. ¿Cuáles son los frutos que menciona la palabra de Dios? Muy bien, aquí te voy a mencionar 7. El tipo de fruto. Primero, el fruto del Espíritu. El enfoque principal es el carácter del creyente. Entonces, que nosotros nos parezcamos a Cristo. Eso es como dice el libro de Efesios, que nosotros podamos ser cada vez más parecidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el propósito del fruto del Espíritu es transformar tu carácter, que seas una persona conforme el carácter de Dios, no un mejor carácter, sino el carácter de Cristo. Y ahí aparece. Y aquí dice, porque el fruto del Espíritu el fruto es uno, supuestamente está en singular, pero en realidad cuando lo describe es un racimo que lleva amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese fruto, estamos hablando de que tu carácter sea moldeado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, no es que si yo estoy dando ahí 2 frutos, no, es un fruto, pero es amor. Eres una persona amorosa, eres una persona gozosa, eres una persona pacífica, eres una persona que tiene las cualidades que menciona en Gálatas 5:22, o tu carácter es un carácter que daña a los que están alrededor tuyo. Eres una persona muy orgullosa, no te gusta que te digan las cosas, que alguna debilidad tuya, en vez de darle agradecimiento, atacas. Está cambiando tu carácter. Ese es el fruto que Dios espera. Cuando dice que, que te va a ir a ver como un pámpano, Él lo que quiere ver, Dios lo que quiere ver es que tu carácter ya no es como el de antes, que eras vengativo, eras rencoroso, eras una persona que no era amorosa, al contrario, que era una persona ofensiva, etcétera. Entonces, pero tu vida ahora es diferente. Ya estás cambiando, estás mejorando. Entonces, esos son frutos. Ese es el fruto con el cual tú vas a glorificar y alabar al Señor. Vamos a ver otro fruto. El fruto de arrepentimiento. Es decir, hay pecados en tu vida de los cuales ya te has arrepentido y ahora eres otra persona totalmente diferente. Por ejemplo, si antes te gustaba decir malas palabras, pero ya te arrepentiste de decir esas malas palabras, ahora bendices a los demás, dices cosas, bendecir es decir cosas buenas de otros. Entonces ahora bendices. Hay un cambio. Esos son frutos de arrepentimiento. Son cambios que tú has hecho en tu vida.
Y eso es lo que Dios quiere ver como frutos. ¿Estás cambiando? ¿Te estás arrepintiendo de ciertas cosas en tu vida? Antes no eras generoso, pero ahora ya eres generoso. Antes eras rencoroso, pero ahora ya no, ahora eres perdonador. Antes te desesperabas, ahora eres una persona paciente. Antes tú eras una persona que era agresivo, violento, pero ahora no, ahora eres pacífico. Eres una persona que está bajo la dirección del Espíritu Santo. Esos son los frutos que Dios quiere en tu vida. Una persona transformada. Qué triste es ver personas que han pasado los años en el cristianismo y todavía sigue cargando los mismos pecados de hace años. Sigue siendo el mismo soberbio. Sigue siendo el mismo tacaño. Sigue siendo el mismo ofensivo. Sigue siendo el mismo rencoroso. Cuando tiene la gracia de Dios para poder destruir y vencer todas esas áreas, para que le des a Dios frutos de arrepentimiento. Arrepiéntete de todas esas cosas. Nosotros debemos de ser personas de bendición en el lugar donde nosotros estemos. En cualquier lugar que estemos, nuestra presencia debe de ser una bendición para los demás, no una maldición. No que donde tú estás la gente mejor se aparta. Prefieren mantenerte de lejos porque hasta miedo te tienen. Qué triste es eso. Nosotros debemos de ser personas agradables. Claro, no podemos nosotros agradarle al pecador, no. Al pecador vamos a ser desagradables al pecador, pero vamos a preferir agradar a Dios y no a los hombres. Si yo voy a desagradar a los hombres, prefiero hacerlo, pero voy a mantenerme firme en estar en buena sintonía con el Señor. Cualquier área de tu vida donde el pecado se esté manifestando, puedes aplicar y darle a Dios frutos de arrepentimiento. Tu conducta es mejor, tu carácter es mejor. Estamos hablando de acciones y decisiones visibles que demuestran que la persona ha abandonado su antigua manera de vivir y se volvió a Dios. Ya le dio la espalda al pecado y ahora está en Cristo. Frutos de justicia. Estamos hablando de la integridad, de la rectitud, de una alineación moral. Estamos hablando ya de que tu vida ha vencido todos aquellos prejuicios y todas aquellas cosas que tenías de antes, que eran como escorias que no te dejaban brillar. Como dice la Biblia, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Qué bonito eso cuando le quitas la escoria y la plata brilla. Eso debemos de quitarnos, esas escorias, para poder presentarnos delante de Dios como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, porque ¿con qué le limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Allí nosotros podemos hacer frutos de justicia y Dios nos va a bendecir. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos glorificando al Señor. Ven, los tipos de frutos, ya no estamos pensando en uvas, estamos pensando en estos son los frutos del creyente. Frutos de labios, dice las palabras, la comunicación y la adoración. ¿Qué palabras pronunciamos? ¿Con qué actitud las decimos? ¿Nuestras palabras son para humillar o son para bendecir? ¿Nuestras palabras son para glorificar o son para maldecir? ¿Nuestras palabras son para guiar o son para destruir? Frutos de labios. Dice, qué bueno que nosotros podamos hablar las cosas que agradan a Dios en nuestra vida. Dice también de buenas obras. Las buenas obras, aquí hay un tema interesante. Las buenas obras, estamos hablando de que el creyente hace cosas para bendecir a otros. Estamos hablando del servicio práctico y la generosidad material. Entonces, son acciones motivadas por el Espíritu Santo
y realizadas por el poder de Dios. No estamos hablando de buenas obras como de un hombre que es humanista. Los hombres hacen buenas cosas, pero no sirven para la alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque están hechas con la fuerza humana. Cuando hay un terremoto en un país o algo, otros países mandan cargamentos de alimentos y dice, vaya, manden 50 toneladas de alimento a tal país. Pero lo están mandando nada más, no es porque amen a esas personas o porque surge de su corazón el querer hacerlo, sino porque es su responsabilidad y lo hacen no por amor a Dios y ni por amor a la gente, sino lo hacen porque son buena gente nada más, son altruistas, son humanistas. El altruismo y el humanismo no glorifica a Dios, sino, dice la Biblia, que debemos de andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, porque esas son las obras que servirán para la honra y la gloria del Señor. Y recordemos, somos pámpanos que queremos dar fruto para glorificar a nuestro Padre. Y todas estas que están en la línea 1, esas son las cosas que nos van a servir para darle gloria y honra a nuestro Señor. Esa es cuando hablamos de frutos de la generación, o sea, estamos hablando de que tú estás haciendo cosas que impactan las vidas de otros y así sucesivamente. Estamos hablando del evangelismo y de hacer y formar discípulos. Estamos hablando de invertir tu vida en las vidas de otras personas. Estamos hablando de que tú eres el instrumento de Dios para perfeccionar a los demás. De lo que hablamos hace un rato, de los que nos mencionó Anita, de los que nos mencionó también Susi, y lo que decía hermana Mayela, de que necesitamos hacer discípulos, formar personas para la honra y la gloria de Dios. Que las cosas que hemos aprendido nosotros, que se las traslademos a los demás. ¿Por qué? Porque las cosas de la palabra de Dios son las que van a transformar la vida de otros. Y si impactamos, así como alguien nos impactó a nosotros, nosotros también debemos de impactar a los demás con la palabra de Dios, formando personas, ¿verdad? Invertir tiempo en ayudar a un creyente. Invertir esfuerzo, es decir, si yo voy a ir a visitar a alguien y tengo que gastar gasolina o pagar el autobús o pagar un Uber, lo que sea, esa inversión es para vida eterna. Eso es para formar la vida de otra persona que en ese momento te está necesitando. Dios quiere usarte para bendecir a otros y que estés ayudando a formar la siguiente generación. Y finalmente otro texto que ahí está en Hebreos 12:11, habla de frutos de sufrimiento. La madurez espiritual se desarrolla en las pruebas, en las dificultades. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, allí Dios nos permite dar frutos, frutos de madurez espiritual, frutos de que nuestra fe se fortalece, que nuestra fe es más sólida, más fuerte para poder aferrarnos a la palabra de Dios. El fruto, dice, fruto apacible, que se manifiesta en el carácter después de haber abrazado con madurez la disciplina y las pruebas que el labrador nos ha enviado. ¿Ves ahora a qué se refiere Dios cuando dice que debemos de dar fruto? Esta es la exigencia de Dios. Esto es el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Aquí podemos ver un racimo de frutos enorme, grande, con diferentes, cada uva es un fruto diferente. Es un gajo con muchos frutos para la honra y para la gloria de Dios. Eso es lo que estamos mostrando. Entonces, el verdadero creyente se demuestra cómo, porque lleva mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Es la última frase del texto.
Entonces, un discípulo que glorifica al Padre es aquel que tiene la palabra de Dios en su corazón, que está orando conforme a la voluntad del Padre y que lleva mucho fruto. Es un fruto abundante y verdadero, o sea, ese fruto permanece. No es un fruto que con un vientecito la rama lo va a tirar, no es un fruto débil, es algo que realmente va a desarrollarse para la gloria del Señor. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿estamos dando fruto? Eh, ¿Somos un pámpano que tiene unos gajos todos raquíticos y casi no hay frutos espirituales ahí? Ahora ya sabemos los frutos. Debemos de repasar esa tablita para decir, ok, quiero ver si estoy dando fruto o realmente mi vida va cambiando. A medida voy aprendiendo más de la palabra, estoy mejorando. Bueno, tenemos ahí el hermano Roberto, me dijo que iba a hacer un resumen, así que hermano Roberto, por favor, si nos puede compartir este resumen del que me habló. Sí, amén. Sí, hermano. Gracias, hermano. Sí, no, bueno, son dos hojitas, pero lo otro mejor lo paso por WhatsApp, ¿verdad, hermano? Porque es muy grande. Voy a hacer un pequeño resumen Sí, y lo otro, por ajá. si alguien pues desea ahí tal vez tomarlo Sí, en cuenta y claro. le sirve. Sí, perfecto. Bueno, Sí, eh, es un resumen corto que dice sobre la palabra esa, permanecer en Cristo, lo que estamos viendo. sí. Permanecer en Cristo no es un momento espiritual, sino un estilo de vida. O sea, es un momento espiritual que sea por un momentito, como cuando uno va a un culto o algo así, es rápido. No, no, es un estilo de vida que uno debe seguir. Es vivir Ujú. cada día conectado a Jesús, dependiendo de Él y obedeciendo en lo cotidiano. El creyente que permanece no vive de emociones, o sea, solo cuando hay conciertos, festejos o algún tipo de fiestas, Sí, sino de una relación constante donde Cristo guía su manera de pensar y actuar. Cuando la palabra permanece, no solo llena la memoria, sino que afina la conciencia, corrige, guía, consuela y frena antes de caer. O sea, ujú. antes de que uno caiga, o sea, la misma palabra lo sostiene a uno. La palabra fluye como savia en la rama, moldeando el corazón continuamente. La oración del discípulo no busca convencer a Dios, que fue lo que usted habló, pastor, Sí, sino alinearse con su voluntad. Cuando la palabra gobierna el corazón, la oración expresa los deseos que Dios mismo ha sembrado. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu y conoce cuál es nuestra necesidad. El fruto espiritual es la evidencia de que la vida de Cristo fluye en nosotros. Carácter transformado, obediencia práctica y impacto en otras personas también. El fruto no nos hace discípulos, demuestra que ya lo somos. El Padre es glorificado cuando Cristo se hace visible. ¿Dónde? En nuestras vidas. Somos como una vitrina donde el mundo ve la obra del Padre y la belleza del Hijo en nuestras vidas. Como conclusión, permanencia. La permanencia produce dirección. Dirección produce oración eficaz. Y la oración eficaz produce fruto. Y donde hay permanencia verdadera, siempre habrá fruto abundante. Como una ujú. frase final, podemos decir que el fruto no es el esfuerzo de la rama, sino la evidencia de su conexión. Amén, hermanos. Eso era lo Ay, qué que... bonito, hermano. Muy bonito. Muchas gracias, hermano, que nos comparte estos resúmenes que son tan interesantes. Ahora, este resumen que nos ha compartido mi hermano Roberto está mucho más ampliado. Digamos, esto es solo el resumen de un material que él nos va a compartir en el chat. Así que ahí el hermano al final de la clase lo va a compartir para que ustedes lo puedan anexar como un material adicional.
Así que excelente, hermano, muchas gracias. Y A ustedes las entonces, gracias. sí, no, muy bien, hermano Robert. Pues vamos a pedirle, hermana, no sé si está ahí Rosy García, si, doctora Rosy, si nos puedes dirigir en oración, por favor, para finalizar. Tenemos el privilegio de tener a Rosita con nosotros. Hermano Rey, nomás puedo hacer un comentario antes de Ah, acabar. sí, claro, Sí, Susana. Que, gracias. ajá, Sí, hablando de la oración conforme a la voluntad de Dios, nosotros sí, vamos a tener una actividad en una plaza de aquí en una colonia el sábado, este sábado, y sí, mi hija, la menor, es encargada de los niños. Cuando nos dijeron de la actividad, ella me dijo, ella es maquillista y trabaja nomás por citas, no tiene un trabajo fijo. sí. Entonces me dijo, ayúdame a orar para que Dios me dé mucho trabajo y poder comprar lo que ocupo para los niños. Y pues el Ujú. Señor no tardó en responder. En proveerle, para su obra, ¿verdad? Sí, Y sí. gracias a Dios ya está todo listo lo que ella necesitaba para este sábado. Primero Dios Que que todo salga hayan bien ahí, sí, sí. almas salvadas, sí. Eso quería comentar. Muchas gracias. Dios les Bueno, bendiga. excelente, Susanita, muchas gracias. No sé si está disponible la doctora Rosy para que nos dirija en oración. Si no, vamos a pedirle de favor a Ivonne, por favor, allá desde Ya, Perú. ya, Ah, bueno, ahí ya está. pude, mi padre. Ya, Rosy, por favor, Rosy, Estaba adelante. picándole por todos lados, mi padre. Vamos a orar. Sí, gracias. Padre querido, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio tan bonito que tenemos de acercarnos confiadamente a ti, a tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y nos dices cómo quieres que seamos. Permítenos, Señor, que cada vez que nosotros nos acerquemos a tu palabra, entendamos cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada día más a ti. Te pedimos, Señor, que bendigas las familias aquí representadas y a nuestro maestro, nuestro pastor. Bendícelo abundantemente, Padre. Tú sabes cuáles son las necesidades de él, de su corazón, de su hogar. Bendícelo, Padre, bendice su familia. Te damos tantas gracias, mi Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.